Bienvenidos a... Soy un cowboy del infierno, buscando las puertas del cielo. Allá donde voy, tengo que encontrar la manera de pasar. Como su propio nombre indica, en la microbiología es muy importante estudiar pues, los microorganismos. Y para esto vamos a necesitar pues, ciertos materiales y ciertas técnicas de siembra pues, para poder recoger estos microorganismos, cultivarlos y poder observarlos, ya que son muy pequeños para poder verlos a simple vista. Entonces, en este vídeo lo que vamos a hacer es explorar algunas técnicas de siembra para sembrar microorganismos y algunos materiales que vamos a usar para ello. Tenemos los recipientes de cultivo, que son los recipientes donde vamos a colocar nuestro medio de cultivo y donde van a crecer los microorganismos. Depende del tipo de microorganismo que vayamos a estudiar y depende de lo que queramos ver concretamente de ese microorganismo, usaremos pues, un medio de cultivo u otro y usaremos un recipiente u otro. En primer lugar tenemos las placas Petri, que son esas plaquitas de plástico circulares transparentes con la tapita un poco más grande que la base. Y se va a usar principalmente para medio sólido o semisólido. En cualquier caso, nos valdría. Un ejemplo de esto, pues los agares. Los agares los solemos hacer en placas Petri, a no ser que sea el agar inclinado. Que lo vamos a hacer en tubos de ensayo. Y los tubos de ensayo son unos tubitos de cristal fino que pues se usan para medios líquidos, sólidos, semisólidos. Vamos con las herramientas de siembra, que son herramientas con las que vamos a pescar los microorganismos para posteriormente pues, colocarlos en nuestro medio. En primer lugar tenemos el haste de siembra, todos lo conocemos, es una herramienta metálica con forma de palito con una punta redonda y esta necesita ser esterilizada con un mechero antes de cada uso. Pasamos ahora a la asa de Igralski, que tiene como forma de espátula, es similar a la asa de siembra, pero algo más grande, con la punta como en triángulo. Y esta se va a usar para restregar o esparcir la muestra en toda nuestra placa. Luego tenemos las pipetas, que pueden ser pipetas Pasteur normales, que son estas de plástico que obtienen la muestra y la ponen, o micropipetas que son bastante más precisas. Y por último tenemos el hisopo, que es básicamente un bastoncillo. Es básicamente un bastoncillo. Algo más largo, pero un bastoncillo con el cual pues también vamos a recoger la muestra y colocarla. Vamos a ver ahora varios tipos de siembras diferentes. Que la siembra, repito lo que es básicamente coger un microorganismo y ponerlo en un medio de cultivo para realizar diferentes estudios. En primer lugar tenemos la siembra por recuento, que básicamente es una técnica que consiste en contar o estimar la cantidad de microorganismos que hay pues, en una muestra, que ya puede ser de alimentos, de agua o en superficie, lo que sea. Y esto se va a realizar cogiendo una muestra, una pequeña medida de la muestra, que puede ser 1 milímetro, que es lo normal, y lo vamos a colocar en una placa en un medio de cultivo adecuado. Normalmente va a ser sólido, va a ser en un agar. Y bueno, las colonias que se van a formar van a indicar la cantidad de microorganismos que tenemos presentes en esa muestra de lo que queramos estudiar. Y se va a encontrar en UFC o unidades formadoras de colonias para estimar la presencia de este microorganismo, la cantidad microbiana que hay. Y esto es muy importante, que la muestra no esté muy concentrada, ya que esto va a dificultar el recuento, es decir, hay que disolverla con agua previamente. Vamos ahora con la siembra por agotamiento o en estrías. Y es básicamente que con el asa de siembra la vamos a introducir en nuestra muestra y tenemos nuestra placa Petri y vamos a ir restregando ese asa de siembra por la placa Petri en forma de zigzag, cambiando de posiciones. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a hacer que conforme vamos restregando, al no volver a introducir el asa de siembra en la muestra, pues se va a ir agotando esa cantidad de muestra y nos va a dar colonias individuales al final de esa estría. Esto nos va a ayudar, ya que las colonias van a ser de una única célula, lo que va a hacer que sean colonias puras. Eso nos va a ayudar a pues, tener ese cultivo más puro. Va a ser una muestra, o sea, una técnica muy económica y además muy sencilla de hacer. Vamos ahora con la siembra por inundación, que consiste básicamente en verter una suspensión microbiana llena de microorganismos sobre toda la superficie de nuestra placa Petri, garantizando un crecimiento muy uniforme, pero sin aislar las colonias.
Esto se usa para pues, análisis cualitativos o las pruebas de sensibilidad a antibióticos. Seguimos con la siembra por goteo, que es básicamente que vamos colocando gotas de una suspensión microbiana en puntos concretos de nuestro medio. ¿Qué va a hacer esto? Va a permitir un control mucho más preciso y nos va a ayudar a aislar colonias individuales, formando así un cultivo más puro como teníamos en anteriores siembras. Esto es muy útil para conocer la concentración exacta de microorganismos y, como ya he dicho antes, obtener cultivos mucho más puros. Por último tenemos la siembra en tubos. Va a ser básicamente en tubos de agar, principalmente en el agar inclinado. En primer lugar tenemos la siembra en zigzag, que es básicamente nuestro tubo de agar, nuestro base de siembra, lo arrastramos en la muestra o lo introducimos en la muestra y vamos a restregarla en forma de zigzag por toda la superficie, solo la superficie. Y esto pues es muy útil para ver la morfología de los microorganismos y además para realizar pruebas de sensibilidad a antibióticos. Y después tenemos, como otra prueba de tubo de agar, la siembra por punción, que es que se inocula. Esta vez sí vamos a introducir la muestra dentro del tubo mediante una punción. Y esto va a permitir un crecimiento en profundidad. Esta vez no solo se va a quedar por la superficie, sino que va a crecer dentro del tubo. Y se utiliza pues para estudiar el crecimiento en condiciones anaeróbicas o la movilidad de nuestras bacterias. Vamos a tirar un par de datos curiosos, ¿ok? Las placas Petri fueron diseñadas e ideadas por un asistente de laboratorio. Y es que la mayoría de gente se piensa que las placas Petri fueron creadas por Robert Koch, que es un nombre que igual os suena porque hemos mencionado en los primeros vídeos de este canal. ¿Si os suena? Pero en realidad es que fueron creadas en 1887 por su asistente Julius Richard Petri, el cual necesitaba unos recipientes para cultivar mejor los microorganismos y pues se le ocurrió la idea de esta placa y pues placa Petri. El agar es un ingrediente súper curioso y es que el agar, que conocemos todo el mundo, que se usa para los medios de cultivo sólido en placas Petri, creada por el señor Petri, no por Robert Koch, este agar viene de una alga roja que se llama Gelidium y lo más interesante de este compuesto es que es sólido a temperatura ambiente, en estado natural es un compuesto sólido, pero se derrite a 85 grados, temperaturas similares o superiores a 85 grados, pero se vuelve otra vez sólido a 40 grados. Esto es buenísimo para la hora de hacer cultivos, ya que lo hacemos líquido para poder homogeneizar toda la mezcla y luego lo solidificamos para cultivar nuestros microorganismos. Así que por eso se usó agar y no como previamente se usaban gelatina u otros medios que no resistían a las altas temperaturas para poder realizar estos procesos de esterilización. Y bueno, espero que os haya gustado este último vídeo del primer trimestre. Únicamente nos quedan 7 temas más. Únicamente. Que bueno, ya iré grabando cuando tenga tiempo porque la verdad es que tengo menos estrés de tiempo. Pero bueno, feliz día. Bye, bye, bye. Chao, chao, chao. Beban mucha agua. Soy un cowboy del infierno buscando las puertas del cielo. Allá donde voy tengo que encontrar la manera de pasar.